La segunda mitad de agosto trajo lluvias y frescura. Los árboles aún no habían empezado a ponerse amarillos, pero su verdor parecía marchito, como si estuvieran cansados. El viento del bosque olía a setas, y a lo largo del camino florecían las flores doradas del aredbequie. Un coche se deslizaba lentamente por una carretera abandonada, completamente solo y sin prisa. El conductor, intencionadamente, avanzaba despacio, observando el paisaje. Una paz absoluta, una tranquilidad inmensa, las laderas somnolientas del bosque. Y él no dejaba de recordar los trágicos acontecimientos de aquel último agosto, hace 27 años. En aquel entonces, Víctor tenía 13 años. Había nacido y crecido en un tranquilo pueblo cerca de una pequeña ciudad en los Urales. Desde su infancia, había vivido en un entorno donde todos se conocían, donde era imposible ocultar nada, y todo secreto tarde o temprano salía a la luz. Víctor estaba acostumbrado a que las calles de su pueblo fueran completamente seguras, incluso de noche, y que los vecinos, con los que a menudo se saludaba varias veces al día, siempre estuvieran dispuestos a hacer una broma amable o regalarle caramelos. Víctor amaba tanto su hogar que no pensaba en abandonarlo. Incluso antes de crecer, ya estaba aprendiendo el negocio de su padre, con la intención de continuarlo en el futuro. Sin embargo, la vida tomó un giro inesperado. Y no era seguro si eso podría llamarse vida. Víctor era amigo de unos chicos del pueblo vecino, y a menudo pasaba allí los días enteros. Ese pueblo estaba bastante aislado de la civilización. Por un lado, lo bordeaba un río, por el otro, se extendía un bosque impenetrable, y solo un camino de tierra que atravesaba viejas plantaciones colectivas conectaba con la carretera principal. Pero ese camino, en tiempos de lluvia y barro, solía ser intransitable. La gente de ese pueblo, por lo tanto, estaba aún más unida. Ocurrió en uno de esos días de agosto, cuando, después de largas lluvias, el sol salió por primera vez. Víctor decidió no arriesgarse a ir al pueblo vecino, pues el camino aún no se había secado y era fácil quedar atrapado en el barro. Pero un par de chicos vinieron a visitarlo, cansados de estar en el mismo lugar. Los amigos conversaban animadamente, compartiendo noticias. «Nos ha pasado algo increíble», empezó a contar Semka. «A mi tío se le escapó la cabra. Zorka, la más lechera y su favorita. Es un misterio cómo se desató». ¿Se desató? Exactamente. La cuerda no estaba rota, estaba desatada. Ese día, la lluvia fue especialmente fuerte, y no sacaron a las cabras a pastar en los prados, las ataron en el patio. ¿La encontraron? En cuanto se dieron cuenta de que no estaba, mi tío salió a buscarla. No podía haber ido muy lejos. Llevó a mi hermano y a mi padre para que le ayudaran. La buscaron durante 3 horas. Y la encontraron. Y ahora, Vitka, esto es lo escalofriante. ¿Los lobos la mataron? Escucha. Encontraron a Zorka en el borde del bosque, en una curva que lleva a la cantera. Sus entrañas estaban esparcidas por todas partes, su piel arrancada. Y su cabeza colgaba de una rama, a 3 metros del suelo. Y lo más extraño es que los restos de la cabra no habían sido devorados, solo destrozados. ¿Cómo es eso posible? Se rió Víctor, escéptico. No es posible. Pero así fue. ¿Cómo suponer que fueron animales? Si así fuera, ¿por qué no se la comieron? ¿Y cómo podrían haber colgado su cabeza? Ese día, no solo los chicos comentaban lo que le había pasado a la cabra. Todos los que escucharon la historia de familiares y conocidos la comentaban. El suceso se fue llenando de especulaciones, y al final, se convirtió en una buena leyenda local.
Pero, como todo, la gente se acostumbra. Hablaron del tema y luego lo olvidaron. Sin embargo, aquello no fue el final, sino el comienzo de acontecimientos tan extraños que no tenían ninguna explicación lógica. Pasó una semana. Los días se volvieron soleados, y el barro se secó rápidamente. Víctor, tomando la bicicleta de su padre, decidió ir a visitar a sus amigos. Logró atravesar el camino de tierra sin problemas, pero al llegar a la entrada del pueblo, se detuvo. Algo lo inquietó. Un ruido en los arbustos. Por alguna razón, un escalofrío recorrió su espalda. A pesar de los rayos del sol del mediodía, sintió frío. Queriendo ver la fuente de su miedo, bajó un pie al suelo, listo para huir en cualquier momento. El ruido se repitió. Víctor giró la cabeza, y al ver de dónde venía el sonido, exhaló aliviado. Un gran perro negro caminaba a lo largo de los arbustos, observándolo con una mirada atenta. De repente, otro ruido se escuchó del otro lado. Víctor giró la cabeza de nuevo y vio el lomo de un segundo perro, también negro, que avanzaba lentamente a lo largo de los arbustos, sin apartar la mirada de él. Un tercer ruido, un poco más lejos, pero Víctor ya no quiso averiguar más. Lo invadió un pánico tan fuerte e incontrolable que, presionando los pedales, salió disparado hacia el pueblo. Ese día, no hubo más extrañezas. Víctor regresó a casa sin problemas, aunque le daba mucho miedo tomar el camino de tierra. Al día siguiente, supo que en el pueblo donde vivían sus amigos habían visto a 3 perros negros caminando por las calles, asustando a los vecinos. Nadie sabía de quién eran ni de dónde venían. No respondían cuando intentaban llamarlos, no comían nada aunque les ofrecieran comida. Solo caminaban y observaban, como si estudiaran el lugar. Pasó otra semana. Víctor no volvió a ir al pueblo vecino porque tenía miedo. Ni él mismo podía explicarse la razón, pero solo pensar en ello le provocaba un ataque de pánico. Sin embargo, sus amigos vinieron a verlo. ¿Te tocaron la puerta hoy?, preguntóle casi sin siquiera saludar. ¿Quién?, respondió Víctor, confundido. No quién, sino cuándo. Hoy por la noche, a eso de las 3, algo golpeó en casi todas las puertas al mismo tiempo. Quizás en todas. Esta mañana los vecinos lo comentaban en el pastizal. ¿A las 3 de la mañana? Golpes fuertes, como si alguien estuviera aporreando con el puño. Los chicos estuvieron hablando de esto durante mucho tiempo, intentando encontrar alguna explicación, pero ni ellos ni los adultos pudieron entender qué había ocurrido. No había una explicación lógica. Sin embargo, todos los habitantes del pueblo escucharon esos golpes nocturnos, y fue exactamente a la misma hora. El clima volvió a empeorar, y comenzaron las lluvias. Ya no eran lluvias cálidas y refrescantes, el agosto llegaba a su fin, y el frío toque del otoño se sentía cada vez más. Las lluvias duraron 2 semanas, y Víctor, que no había ido a visitar a sus amigos, empezó a extrañarlos. Decidió no arriesgarse con la bicicleta y optó por esperar el autobús. De repente, su padre regresó a casa. Siempre estaba en el trabajo a esa hora y nunca volvía sin una razón de peso. Pero no fue solo el regreso temprano de su padre lo que sorprendió a Víctor, sino su aspecto, pálido, despeinado, con la mirada de un animal acorralado. ¿A dónde vas?, le preguntó su padre apenas cruzó la puerta. Voy a ver a los chicos. No vas a ir a ningún lado. ¿Pero por qué? Algo malo ha pasado en su pueblo. No puedes ir allí. Nadie explicó inmediatamente qué había ocurrido, pero la verdad salió a la luz poco después. Un par de horas más tarde, Víctor, con el corazón lleno de curiosidad y temor,
escuchaba a escondidas la conversación de su padre con los vecinos. ¿Cómo puede desaparecer tanta gente? ¿Así mismo? Todo está abandonado, las casas, los coches, la comida sin cubrir en las mesas. Como si hubieran salido de casa por un momento. Y no hay nadie. Ni un solo animal, ni un perro callejero, ni un gato. No hay ni una pista, ni una nota, nada. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué van a decir? Han bloqueado el acceso al pueblo. Dicen que los militares llegaron, acordonaron el lugar y están rastreando el bosque, pero no han encontrado nada. La situación causó pánico. Buscaron a los desaparecidos durante mucho tiempo y con todos los recursos posibles, pero no encontraron ni rastro, ni una sola pista. Los pueblos vecinos entraron en pánico, y muchos comenzaron a vender sus casas apresuradamente. Entre ellos estaba el padre de Víctor, quien trasladó a su familia a la ciudad, vendiendo su amado hogar por casi nada. Y así comenzó una nueva vida, la vida en la ciudad. Trataron de olvidar lo ocurrido, no hablaban del tema, cambiaban de conversación cuando alguien lo mencionaba. Pero Víctor no podía dejar de pensar en ello. Después de todo, junto con los habitantes del pueblo, también habían desaparecido 3 de sus amigos más cercanos. La vida de Víctor siguió su curso. Se casó, tuvo éxito en su carrera, viajó por el mundo y vio muchas cosas, pero siempre supo que algún día volvería a los lugares que dejó atrás. Y trataría de encontrar respuestas. Por eso, un día, dejando todo de lado, decidió regresar. Primero, Víctor visitó su pueblo natal. No le quedaban familiares allí, y no había razón para quedarse, pero recorrió las calles que conocía, sintiendo una profunda melancolía al ver los paisajes familiares, algunos cambiados, pero aún reconocibles. El pueblo no estaba abandonado, pero la mayoría de las casas eran ahora de veraneo, y los residentes permanentes eran muy pocos. Luego, Víctor se dirigió hacia el epicentro de los acontecimientos, el pueblo vecino. Allí, todo estaba realmente abandonado, incluso la carretera, en algunos tramos, estaba cubierta de maleza. Al llegar al pueblo, vio una barrera que claramente había sido colocada en la época en que todo ocurrió. Víctor no se atrevió a rodearla. ¿Qué lo detuvo? Una sensación de horror. El miedo, primitivo e incontrolable, le apretó la garganta con una gélida mano. Sudando, Víctor dio la vuelta al coche y aceleró de regreso. Solo cuando volvió a entrar en su pueblo se calmó. Al ver un pozo en la calle, se detuvo para llenar una botella con agua. Después, se sentó en un banco cercano para tomar un respiro y reflexionar. Silencio. No había nadie. Qué diferente era de antes. Entonces, todo estaba lleno de sonidos desde temprano en la mañana, los gallos cantando, las vacas, cabras, cerdos, gansos, todos los animales recordando a sus dueños que tenían hambre. ¿Los saludos amistosos de los vecinos en la calle? Sí, todo era diferente. Buenas tardes. ¿Buscas a alguien? Víctor levantó la cabeza y vio a una anciana. Parecía que había venido al pozo por agua. Sus rasgos eran familiares, el tiempo la había cambiado, pero no tanto como para que no la reconociera. Tía Tamara. Vitia, ¿eres tú? Era una vecina con la que su madre solía hablar a menudo. Ella no había querido dejar el pueblo cuando todos se marcharon, o más bien no había podido. No tenía familiares, y no tenía los medios para establecerse en otro lugar. Así que se quedó, una de las pocas que lo hizo. Se abrazaron y comenzaron a hablar de los años que habían pasado, de dónde estaban los conocidos comunes, qué hacían, y cómo iba la vida. ¿No tienes miedo de estar aquí? Hay poca gente, especialmente en invierno.
No, Vitia, no tengo miedo. Aquí todo es tranquilo. Ya no hay nada extraño. Y el silencio, tú, que eres de la ciudad, no lo entenderías. Especialmente en invierno. Víctor vaciló, sin saber cómo abordar el tema que le interesaba, pero luego preguntó directamente. ¿Y con ese pueblo? ¿Se averiguó algo? No, negó con la cabeza la anciana. ¿Pero no surgió alguna razón para la desaparición? Yo era muy joven entonces. Nunca me contaron nada. ¿La razón? Tía Tamara bajó la cabeza, pensativa. La razón no está clara, pero hay algo que no se le contó a las autoridades. ¿Qué cosa? Había 3. ¿3? Al mencionar a los 3, a Víctor, por alguna razón, le vinieron a la mente las imágenes de los perros negros que había visto en los arbustos. Sí, 3. Lo contó el abuelo Fiodor. Ya no se le puede preguntar, murió hace unos 15 años. Pero su historia la recordamos bien. Vivía entre los 2 pueblos, ¿recuerdas? El abuelo que tenía la casa en el pueblo y los corrales con cerdos aquí. Sí, él mismo. Pues bien, él contó que primero vieron a 3 perros. Durante 4 días deambulaban por las calles, sin acercarse a nadie, sin tomar nada de lo que les ofrecían. Y los perros locales, al verlos, se escondían en sus casetas o huían con el rabo entre las piernas. Y luego llegaron 3 hombres. Temprano en la mañana, el abuelo Fiodor fue a alimentar a los cerdos. Solía salir a eso de las 5. Y, según dijo, al salir del pueblo los vio. 3 hombres con capuchas. No les vio las caras, solo sus capas oscuras y los capuchones que les tapaban los ojos. Dijo que se asustó tanto que pedaló con todas sus fuerzas y pasó de largo a toda velocidad. ¿Y quiénes eran? Nadie lo sabe. ¿Y por qué no lo contó a las autoridades? ¿Quizás eran sectarios? El abuelo Fiodor se enfermó entonces. Ese mismo día cayó enfermo, y la ambulancia se lo llevó. Un derrame cerebral. Estuvo un mes en cama, apenas se recuperó, pero nunca volvió a estar del todo bien. Y contó esto solo cuando comenzó a salir de nuevo. Para entonces, ya habían cesado las búsquedas. 3. Nadie sabe quiénes eran, pero lo cierto es que ese día desaparecieron todos, no quedó ni un perro callejero. Víctor habló con su vieja conocida por un largo rato más, y luego se fue a casa. La historia que lo había atormentado todos esos años se volvió aún más enigmática y fascinante. Una cosa estaba clara, encontrar la verdad sería imposible. Al menos, por ahora.